poder estar a la par mía. Hay un muchacho que cuando está a la par mía, él no dice malas palabras, pero se va se pierde, se va por otro lado y lo escucho decir muchas malas palabras. Pero cuando él está a la par mía, él siente ese reto, esa responsabilidad que no puede decir malas palabras, no porque yo se lo he exigido, sino porque el testimonio, ¿verdad?, a él le exige comportarse bien. Amén. Así que es una tarea bien grande que tenemos, mis hermanos, no para el 2023, sino para en este día, de aquí en adelante. Dar testimonio no con palabras, sino con hechos. Santo tú eres, Dios. Estaba escuchando la predicación de el hermano Mike esta mañana en inglés, un mensaje muy bonito, hablando de las maravillas de Jesús, hablando de lo que es el regalo de Jesús. Y yo en esta mañana quiero predicar bajo el tema el milagro. Y cuando hablamos del milagro es un peligro, porque la Biblia no se encierra en un simple milagro, en un solo milagro, sino en una cantidad innumerable de regalos. Pero hay diferentes tipos de regalos en los cuales yo voy a estar hablando ahora, pero al final quiero resumir el mensaje en un milagro específico. Y quiero comenzar el mensaje a través del libro del profeta Isaías, capítulo 61. Solo voy a estar leyendo 3 versículos, pero en estos 3 versículos Dios le entrega una gran responsabilidad a este profeta. Pero no solamente la responsabilidad, sino cómo él toma esta ordenanza de Dios. O sea, si usted se acuerda en Isaías, en aquel verso donde dice, ¿a quién enviaré?, dijo el Señor, ¿verdad? Y el profeta le dijo, heme aquí, envíame a mí. O sea que este hombre era atrevido, no es como muchas veces nosotros lo pensamos y dice, necesito que hagan algo, ya sea en la iglesia o el mismo Dios dice, necesito que salgan a evangelizar, y lo quedamos pensando y queremos orar. Había una necesidad en la iglesia, en un ministerio, y se pidió oración, pero no había nadie más que hacerlo, solo había una pareja disponible. Entonces no hay tiempo de orar, hay que ejecutar las cosas. Y muchas veces el Señor nos va a enfrentar, a confrontar, así como confrontó a Isaías, le dice el Señor, ¿a quién enviaré? Y el hombre se presenta, ¿verdad?, como buen candidato y le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. O sea, ¿quién es ese atrevido? ¿Se acuerda cuando estábamos hablando con la familia, cuando nosotros íbamos a los bailes, a los clubes, allí iba el hombre de atrevido a las sillas a buscar la dama con quien poder bailar? Yo no sé cómo lo hacen aquí, pero en El Salvador, cuando hacían fiestas en las casas, ponían sillas alrededor de las paredes. Y los hombres todos parados así, las damas sentadas, y empezaba la pieza, la canción. Y el hombre que era atrevido se iba a sacar a la mujer sin conocerla, y muchas de esas mujeres lo rechazaban, le decían no, pues esperando que al que ella le gustaba se acercara y la invitara a bailar. Pero verdad, nosotros éramos atrevidos para invitar a bailar a estas mujeres, así el profeta atrevido también. Así que si puede poner por favor Isaías capítulo 61, solo vamos a leer del 1 al 3, bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿A qué? A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y aquí está la promesa, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Extienda su mano al altar y ayúdeme a orar. Padre, tuya es la gloria en todo tiempo, Señor. Tuyo es el honor, papá. Tuyo es el poder, Señor. Solo le pedimos, Dios, que usted siga manifestando su poder en este momento, Dios. Y que aquella persona que vino cansada reciba, Señor, fortaleza. Aquella persona que vino enferma, Señor, reciba la sanidad, Señor.
Que aquella persona que vino triste, Señor, reciba el toque de tu Espíritu Santo para que la tristeza desaparezca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Y te pido, Dios, que la palabra llegue a través de las redes sociales a los diferentes países, a las diferentes ciudades, Dios, en los dormitorios, en los vehículos, en los trabajos, en donde quiera que se encuentren las personas. Tócalas, papá, a través, Señor, del poder de tu Espíritu Santo, porque sabemos que para usted no hay fronteras, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así que me gusta este pasaje bíblico porque le tiró una gran responsabilidad al profeta. Y el profeta, cuando él lo escribe, es porque él lo ha reconocido. Amén. Dios le da la orden y él atesora la orden y la expresa. Entonces dice, yo voy a hacer todas estas cosas porque Dios me lo ordenó. Ahora bien, el evangelio es un paquete, ¿verdad? En el evangelio vienen muchos regalos y eso es una gran bendición. El texto que estamos leyendo, yo estaba estudiándolo y a él se le entregaron 10 responsabilidades bastante difíciles. ¿Okay? No olvide, el tema en el cual estaré predicando es el milagro. O sea, se trata de un milagro, pero la responsabilidad que él tiene es grande. No solamente puede ejecutar este trabajo con un solo milagro. El evangelio es un paquete donde vienen muchas bendiciones. Personas que son ladrones dejan de ser ladrones, personas que vienen enfermos al evangelio se sanan, personas que no tenían un llamado, Dios les da el llamado, o sea que es un paquete. Amén. Así que hoy estaré hablando del milagro, pero en realidad quiero identificar los diferentes tipos de milagro. Quiero que estudiemos muy detenidamente este pasaje y usted los cuente conmigo. Las responsabilidades que Dios le entregó a Isaías. Número 1 dice que le mandó a predicar, dice, las buenas nuevas a los abatidos. Esa es una responsabilidad. Y esa responsabilidad no se podía ejecutar sin la presencia de un milagro. Él puede predicar la palabra, pero los abatidos no van a recibir restauración. Primero, si no se doblegan. Segundo, si la palabra que el profeta está predicando no se manifiesta a través de un milagro. Lo mandó a ¿qué? A quebrantar, dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón no se pueden restaurar sin la presencia de un milagro. Y allí llevamos ¿cuántas responsabilidades? 2. Lo mandó a publicar libertad a los cautivos. Los cautivos no reciben libertad si la palabra no se predica y va acompañada de un milagro. Lo mandó a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Lo mandó a predicar a esos evangelistas. Lo mandó a predicar, pero la palabra no hace efecto en la vida de las personas sin la presencia de un milagro. Lo mandó a decirle al mundo que viene un juicio, que la presencia del Señor va a manifestarse a este lugar con gran furia para aquellas personas que han estado apartadas y que no han hecho caso omiso de la palabra del Señor. El juicio le mandó a decirles, y el día de venganza del Dios nuestro. O sea, esa era una responsabilidad que Isaías tenía, o que se nos ha entregado también, ir al mundo y decirle, viene un día de venganza de Dios y si no se arrepienten, la venganza de Dios va a caer sobre todas aquellas personas desobedientes. O esa era una responsabilidad también que él tenía. Y esa palabra no iba a convencer al mundo sin la presencia de un milagro. Le mandó también a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Necesitaba ¿qué? Un milagro. Les mandó a que le dieran óleo de gozo en lugar de luto. La persona que está triste, usted le puede decir muchas palabras bonitas, pero necesita el favor de un milagro. Y luego le mandó a que le dieran un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea, la responsabilidad era grande, y me gusta la promesa que Dios le da al final del texto y dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora, cuando yo escucho este texto, o sea, veo esta escena, 3 versículos del capítulo 61 de Isaías,
Me viene a la mente el Salón de la Fama de los deportistas. Estaba viendo la NFL, tiene en el Salón de la Fama palpados los nombres de los deportistas más famosos que impactaron el mundo del deporte en esa rama. Los deportistas del básquetbol también tiene su Salón de la Fama separado, los del béisbol también y los de hockey sobre hielo, etcétera. Y hay un sinnúmero de deportes en los cuales cada deporte tiene un lugar, lo usan como museo y le llaman el Salón de la Fama. Cuando yo leía esto, me acordaba del libro de Hebreos, capítulo 11, donde muchas personas lo conocen como el texto bíblico de Hebreos, dicen 11, el Salón de la Fe, donde están los nombres de muchas personas que marcaron la diferencia en la vida de muchos con un acto de fe, y ahí usted lo puede leer. Hay muchas personas que los nombres están palpados ahí. Ahora, este texto bíblico, estos tres textos bíblicos para mí, y esto es algo muy personal, no se lo quiero introducir a su corazón, a su mente, sino que para mí es algo muy personal, lo tomo como el Salón de los Milagros. Porque hay una responsabilidad que Dios le entrega a Isaías, pero esas responsabilidades no se pueden ejecutar sin la presencia de un milagro. Y nosotros hemos esperado diferentes milagros. El primer milagro que necesitamos es que Dios nos ayude con las finanzas. Ese es algo que nosotros anhelamos. Y cuando digo nosotros, quiero generalizar, porque el 99% tenemos una necesidad financiera. Aunque tengamos mucho dinero, siempre anhelamos más. Y es ahí donde le decimos, Señor, un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, porque me puede usted catalogar como una persona ambiciosa. Pero si hoy yo tenía $100, yo puedo ayudar a una persona con un poquito de dinero. Si mañana yo tengo $1,000, yo ya puedo ayudar a 2 personas con un poquito más de dinero. Entonces, si mañana yo tengo $10,000, yo puedo ayudar quizás a una institución. Si después yo tengo $100,000, yo puedo ayudar a más personas. Se ve que yo estoy necesitando dinero, tal vez no para mí mismo, sino para bendecir a otros. Entonces, la oración, la petición está constantemente siempre. Señor, haz un milagro en mis finanzas. No porque no tenga, sino que porque quiero hacer más. Amén. Ahora, otra de las peticiones que nosotros tenemos es siempre la sanidad física, la sanidad de nuestros cuerpos. Muchos dicen, yo no necesito dinero, necesito la sanidad de mi cuerpo. Porque como la mujer del flujo de sangre fue atacada, fue azotada mucho tiempo, ella entregó todas sus finanzas y llegó un momento donde le dijo al Señor, Señor, ¿sabes qué? Mis finanzas no son prioridad para mí, pero la sanidad de mi cuerpo la necesito urgente. Así que ahí, mis amados hermanos, lo metemos como que ese es el milagro, esa es una de las prioridades, pero yo hoy quiero hablar de 5 tipos de milagros, no 5 milagros, 5 tipos de milagros. Glorificamos el nombre de Jesús. Tengo muchos capítulos bíblicos, se los pasé a los hermanos, ellos los van a estar poniendo en la pantalla. Pero llegó el momento que estos capítulos, esta palabra de Dios, mi hermano, esta madrugada me quebrantaron de verdad. Porque no tomamos la Biblia, o lo que yo le pido es que no tomemos la Biblia como leer un simple pasaje, una simple pasaje de la Escritura, no, sino que qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de ese mensaje. Me metí a la oficina y comencé a estudiar y a veces preparando el mensaje buscaba en Google y lo ponía, lo pegaba al bosquejo, al mensaje. Pero en esta ocasión, para buscar entendimiento sobre estos milagros, abrí la Biblia y comencé a leer pasaje por pasaje. Y cada vez que leía un pasaje, mi hermano, el Espíritu Santo me quebrantaba. Le estoy hablando algo real, que mis lágrimas salían y las lágrimas no me dejaban leer la Escritura y me secaba las lágrimas. Le estoy hablando esta mañana y seguía leyendo y el Espíritu Santo me hablaba a través de esta palabra, porque Dios tiene una fuente viva a través de esta palabra. Y yo sé que si usted se mete en esta palabra, Dios le va a hacer el milagro a usted, porque necesitamos ese milagro. Mire, hay un milagro de lo que es la naturaleza. Y lo que es la naturaleza, se nos vienen a la mente muchos milagros. Por ejemplo, Moisés levantó su vara y ¿qué sucedió? El mar se abrió. Ese es un milagro de la naturaleza. ¿A quién se le puede ocurrir que un hombre va a levantar la mano y un montón de agua se va a partir en dos? Sin ningún muro en medio, hermano. Cero.
Ese es un milagro de la naturaleza. Pero hoy quiero leerles un milagro que Jesucristo hizo, que está registrado en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice, y entrando en la barca, sus discípulos le dijeron, y he aquí que él se levantó en el mar, una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, Señor, Señor, o le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Mira esta escena tan grande. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, reprendió a los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Mire qué milagro sobrenatural, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mire la escena tan poderosa, que si lo traemos a este mundo natural, la angustia que podemos estar pasando nosotros, la barca se nos está hundiendo, el cuerpo se nos está hundiendo en las enfermedades, los problemas nos están asediando, y de repente viene Jesús y levanta su mano y todo se tranquilizó. Y todo se tranquilizó. En un momento que nosotros no encontrábamos salida, Jesús levantó su mano y todo se tranquilizó. Volviendo al tema, fue un milagro a la naturaleza. No sanó a nadie, sino que la constelación terráquea le obedeció al Señor. Y por ahí pudiéramos estar hablando de muchos milagros que Jesús hizo de la naturaleza. Por ejemplo, ¿se acuerda el profeta cuando se le fue el hacha en el río? Él solo se inclinó, le habló y el hacha se levantó. ¿Cómo se le ocurre a usted que un pedazo de hierro va a flotar en el agua hacia arriba hasta que llegue a su mano? Un milagro de la naturaleza, mis hermanos, o de Jesús quebrantando la naturaleza. Así que tengo otro milagro, tengo otro texto para mostrarle a usted que hay un milagro sobre la provisión. Este es el segundo tipo de milagro. Y se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Dice, oyendo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto. Y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 5 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Ahora voy yo, ahora entro yo en acción, dijo Jesús. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5 panes o 5 peces. Y un gran milagro, una manifestación poderosa de Jesús, proveyendo en medio de una necesidad que para el hombre era imposible suplirla. ¿Se da cuenta cómo en medio de la necesidad Jesús puede suplir todavía en estos tiempos? Yo soy el mismo, dice la palabra del Señor, ayer, hoy y por los siglos. Si alimenté a 5,000 hombres ayer, lo puedo hacer hoy todavía. Porque Jesús no está muerto, Jesús está vivo.
Y si nosotros dejamos de confiar en que los milagros de suplir, o los milagros cuando Jesús, de provisión, perdón, que si nosotros dejamos de creer que los milagros de provisión se pueden manifestar, le estamos quitando poder a Jesús. Le estamos diciendo: Jesús, tú antes pudiste, hoy ya no puedes. ¿Será que ya estás viejito? ¿Será que las fuerzas se te acabaron, Señor? Yo, dice el Señor, soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que toda necesidad, si la suplió el Señor antes, lo puede hacer hoy. Si no, podemos hacer una vigilia para testificar de las maravillas que Dios sigue haciendo en este tiempo. Dios, mis hermanos, los milagros no han pasado. Créame, a veces uno se enfoca en que Dios solo va a hacer milagros de sanidad, una enfermedad, paz, la va a sanar. Pero dudo cuando veo la nevera vacía o la renta pasó y pude pagar la renta, pero los biles ya no los puedo pagar. Dudamos de que Dios puede suplir eso. Y Dios lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer. Tengo otro tipo de milagro. El milagro sobre la resurrección, pasajes muy conocidos como para ustedes, que no los vamos a poner en la pantalla. Pero hay uno que dice, cuando Jesús resucita a Lázaro. Mire, esta escena es, uno la lee y le parece que es una historia de una película. Que sencillamente alguien escribió una novela y dejó palpado eso. Pero cuando Jesús camina, solo les dijo: muevan la piedra, y le ordenó: Lázaro, sal fuera. ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto? 3 días. El milagro de Jesús se manifiesta en un muerto y se levanta. Otra historia muy conocida es la de la hija de Jairo. O sea, el hombre sale desesperado, sale corriendo y le dice: mi hija ha muerto, y por ahí empezó la conversación. Pero cuando Jesús entra a aquel lugar, y me llama la atención que cuando Jesús entra a la casa de Jairo, no invita a todas las personas que iban con él, sino personas escogidas, personas de fe, personas con poder, con autoridad en el área espiritual. Por eso que cuando usted desarrolle un ministerio, no se vuelva loco invitando a cualquier persona incrédula, porque lo que va a hacer le va a servir de piedra de tropiezo en su ministerio. Orémosle a Dios para que del Señor siempre le lleve las personas indicadas, personas con fe. Y Jesús entra y solo le dijo: Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, ¿qué hizo? Se levantó. Sucedió un milagro. O sea que para Jesús la muerte no tiene poder. Para Jesús la muerte no tiene poder. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya casi entro en el mensaje, mis hermanos. Ok, ahora tengo el número 4. Hay un milagro sobre la sanidad física. Y de esto tiene mucho la palabra del Señor. La Biblia está llena de milagros de sanidades. Y muchos de los milagros no se pudieron registrar porque no habrían libros en la tierra que pudieran registrar todos esos milagros. Son demasiados, y si empezamos a sumar los milagros que Dios ha hecho entre nosotros aquí, son muchos milagros. Pero hay gente que todavía está enferma y necesita un milagro del Señor. Pero lo bueno que la fuente de los milagros de Dios no se ha acabado todavía. Y la fuente del cielo sigue dando milagros, un milagro por aquí, otro milagro por allá, otro milagro por allá, y la gente espera pacientemente hasta que le llegue el turno. ¿Se acuerda el hombre en el estanque de Betesda? O sea, esperaba bastante tiempo, y eso era más desesperante, porque sabía de que cuando el ángel llegaba a sacudir las aguas, ya no había otra oportunidad hasta después de 1 año. Y si en ese año alguien se le adelantaba, ya no había oportunidad hasta el siguiente año. Y acuérdese que cuando eso sucedía, la multitud se aglomeraba alrededor del estanque. Así que si iba un enfermo, no podía entrar porque había más enfermos esperando la oportunidad. No era fácil agarrar esa oportunidad de recibir sanidad. Pero qué bueno es Dios, ¿verdad? Que a pesar de las
de las murallas, de las fortalezas en contra de nuestras necesidades, Dios siempre se manifiesta en nuestro favor. Amén. Así que Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Hay un pasaje o hay una historia muy poderosa. Justo la historia de la mujer del flujo de sangre. Antes que Jesús fuera a sanar la hija de Jairo, antes que él llegara a hacer este milagro de resurrección, sucede algo sobrenatural. Se le presenta a esta mujer que usted ya conoce la historia y la estuvimos hablando hace algunos minutos. La mujer había buscado las diferentes alternativas. Como que me viene a la mente que los médicos le han dado el diagnóstico a algunas personas y le han dicho, váyase para la casa que allá va a ir a morir. Lo han desahuciado. Amén. Y de repente llega Jesús y Jesús dice, lo que el médico dijo no tiene validez sobre mi autoridad. Lo que el diagnóstico que el médico te dio no tiene validez sobre mi autoridad. Y eso me gusta de Jesús, que el enfermo está aquí, el médico está aquí, y Jesús se pasa enfrente del médico y le dice, no, yo soy el que tengo la última palabra. Y estas personas, mis hermanos, de verdad, miramos personas con SIDA, miramos personas con cáncer que de repente se sanaron cuando el médico dijo, ya no. Me impacta la actitud de muchas personas, cómo tienen esa actitud confrontante, ¿verdad? Para confrontar los médicos. Fíjese, yo tengo un problema que no me gusta discutir. Y si alguien me dice, mire, las cosas son así, lo dejo así. Y yo le busco solución por otro lado, o a veces hasta me quedo callado. O trato de solucionarlo yo mismo. Pero conozco personas que cuando el médico le dice, ya tu enfermedad no tiene remedio, ellos dicen, te equivocaste. Y empiezan a pelear con el doctor. Entonces, es bueno. Yo no tengo ese don, vuelvo y le repito, no soy así. Pero me impacta eso. Por ejemplo, el pastor Rubén, él viene y él testifica, el último pastor que predicó aquí, ¿verdad? Él dice que le declaran una enfermedad en su cabeza. Y él manda a salir al doctor de la oficina. Por favor, retírese. De la oficina del doctor lo sacó. Y él empezó a hablar autoridad sobre su enfermedad, ¿verdad? Entonces, me gusta esa actitud. No la he podido aplicar a mi vida. Pero tengo que trabajar porque nosotros no podemos aceptar lo que el hombre ha decidido para nuestras vidas. No podemos aceptar lo que el abogado nos ha dicho en contra de nosotros, de nuestro favor. ¿Ve? Hay gente que no acepta las condenas. De repente el juez dice, o el fiscal le da una condena o quiere pelear por una condena y estas personas dicen, no, yo no voy a ir a la cárcel, mi abogado es Jesucristo y él me va a defender, ¿verdad? Y empiezan a pelear hasta que el fiscal se doblega. Yo no sé, que cuando esta gente escuchan la palabra Jesús, se doblegan. Y Jesús, el nombre Jesús solo tiene 5 letras. Y cuando yo lo menciono, escucho un hombre tan frágil y tan sensible, muchas veces lo puedo escuchar hasta un hombre muy débil. Me gustaría escuchar a Rambo llegó al rescate, o el exterminador llegó aquí, ¿verdad? O el hombre, el enmascarado, santo, el enmascarado de plata. Y pudiera decir, ahorita van a temblar los enemigos cuando escuchen estos nombres. Pero de repente escuchan Jesús y las tinieblas comienzan a desaparecer. Mire, un nombre que para el oído humano es tan sencillo, pero tiene un poder sobrenatural. Los romanos esperaban que llegara el Salvador en un caballo con una espada, un escudo y un casco de guerrero, y se llevaron la sorpresa porque no llegó un guerrero en un caballo, sino que llegó en un asno. Pero la salvación que ese hombre trajo fue más grande y es más grande que la de cualquier de estos superestrellas puede proveernos. Amén. Así que, hermano, tiene el texto bíblico, Lucas 8. Dice, pero la mujer que padecía del flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta
y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, el evento de una mujer que había perdido, no que había perdido la esperanza, sino que el hombre pensó que la mujer había perdido la esperanza. Porque la Biblia dice que ella había perdido todo en médicos, pero le faltaba uno, que es lo que muchos no estamos aplicando. Buscamos médicos, buscamos abogados, buscamos consejería y se nos está olvidando al que la mujer del flujo de sangre dejó para última alternativa. Usted me está escuchando lo que le estoy diciendo. Jesús usualmente todos lo dejamos como última opción y es la opción más efectiva para nuestras necesidades. Si nosotros pudiéramos ejecutar esa fe definitivamente como la mujer del flujo de sangre la ejecutó, nosotros muchas veces no tendríamos que gastar dineros en médicos. No tendríamos que gastar dineros en abogados. Porque Jesús lo dejamos de último y es la solución perfecta. Santo, mi alma te alaba. Por eso que muchas personas que usamos drogas, tocamos o llegamos al alcoholismo, llegamos a tocar fondo porque quisimos probar Alcohólicos Anónimos, quisimos probar otras instituciones y no nos funcionó. Y al final y al cabo quedamos en la calle sin nada y ahí buscamos a la única alternativa, Jesús. 3 meses estuve en Alcohólicos Anónimos tratando de sanarme de la drogadicción y el alcoholismo. Y no critico la institución, es muy buena. Mi papá tiene aproximadamente 55 años trabajando con Alcohólicos Anónimos. Pero ellos tienen un texto en su libro que dice, no nos habíamos dado cuenta o nos dimos cuenta que éramos impotentes ante el alcohol y que solo un poder sobrenatural podía sacarnos de ese problema. Mire, una institución lejos de la religión, porque Alcohólicos Anónimos no acepta la religión. Es más, nosotros no podemos ir a dar una ofrenda especial a Alcohólicos Anónimos, porque en su libro dice, no aceptamos ofrenda de ninguna institución más que de nosotros, nuestros propios miembros. Y ahí en ese libro tienen palpados ellos reconociendo que el alcoholismo, ni Alcohólicos Anónimos lo puede sanar, ni los libros que ellos tienen lo puede sanar, sino que dice, reconocemos que ante nuestras debilidades solo un ser superior podría gobernarnos o podría ayudarnos a dejar el gobierno de nuestro propio juicio. O sea, reconocer de que solo Jesús tiene poder para sanar. Gracias, Jesús. Yo sé que Dios tiene muchos planes, mis hermanos, a través de esta palabra. Mire, pero también hay un tipo de milagro y ya me voy acercando al final. Hay un tipo de milagro que se llama el milagro de la restauración. Y ese sería el más importante para todos nosotros. Porque cuando hablamos de la restauración, no estamos hablando de la restauración física. Estamos hablando de la restauración de una persona que ha sido quebrantada en de muchas áreas, que ha sido abusada, o que esta persona le hizo daño a otra persona y se quedó con su corazón quebrantado. Es más, cuando de repente a veces uno dice una palabra y como que cayó en cuenta que dijo una palabra mal dicha, perdón. Quiero llevarlo a este tema con mucha cautela porque le quiero hablar de lo que Jesús le dijo a Pedro cuando a Jesucristo está en la última cena, en ese evento, y viene él y tiene una conversación con los apóstoles y los discípulos y Pedro se la lleva de muy machito y le dice, Señor, yo voy a dar la cara por ti en donde quiera que vayamos. Y si es posible, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y allí Jesús declara la palabra y le dice, Pedro, ahora te digo que esta noche,
me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Mire la escena y cómo el corazón de Pedro se quebranta o va a necesitar una restauración. Así que hay personas que no necesitan un milagro de la naturaleza hoy, porque allá en mi país de repente deja de llover y necesitamos, Dios manda lluvia literal, estoy hablando literal para que bañen los cultivos. Necesitamos un milagro. Pero este tipo de personas no necesitan un milagro de la naturaleza, no necesitan un milagro de sanidad, no necesitan un milagro de provisión, no necesitan un milagro de resurrección física, necesitan un milagro de restauración. Lucas capítulo 22, verso 31 al 34. Dijo también el Señor, refiriéndose a Jesús, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Oiga, tremenda palabra. O sea, que nosotros le podemos decir al pastor: pastor, aquí estoy para ayudarte a llevar esta carreta. Y dentro del corazón del pastor sabe que nosotros muchas veces le hemos prometido eso y que fallamos. No hablando del pastor, hablando ahora de Dios. ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, aquí yo estoy para servirte a ti? Señor, yo quiero serte fiel a ti. Y el Señor de repente nos voltea a ver y dice: ay, hijo mío, ay, hija mía, si supieras que mañana vas a caer en pecado. Si supieras que al salir de aquí vas a caer en pecado y las palabras que estás diciendo no tienen o no tendrán ninguna validez. O sea, es un confrontamiento bastante incómodo para Pedro. Él se la quiere de llevar de un héroe delante de Jesús, pero Jesús le dice: no, Pedro, no lo vas a hacer porque más tarde tú me vas a negar 3 veces. Y aquí hay una profecía, o sea, Dios le profetiza a Pedro: tú me vas a negar. Ahora, mire el cumplimiento de esta profecía en Mateo capítulo 26, 69 al 75. Ahí hay un cumplimiento de esa profecía. Gloria a ti, Jesús. Ya Jesús ya había sido apresado. Acuérdense que estaban en la Santa Cena, se van para el Monte Olivo, allá tienen un tiempo de oración, llegan el centurión, llegan los soldados romanos, capturan a Jesús, Pedro estira la espada, le corta la oreja al siervo del centurión y se llevaron a Jesús. Y ahora lo andan Jesús de concilio en concilio, lugar en lugar, para buscar de qué acusar al maestro. Ahí anda Pedro también, pero dice, Pedro estaba sentado fuera del patio, afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Era una expresión de acusación. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Número 1. Saliendo a la puerta, le vio otra y le dijo, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Número 2. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. 3 veces lo negó. Y ahí estaba Pedro y Jesús estaba a la distancia y las miradas se cruzaron. Jesús voltea a ver a Pedro y Pedro voltea a ver a Jesús. Y allí la culpabilidad llevó sobre Pedro: Señor, tenías razón.
Yo no voy a poder soportar serte fiel en los momentos más difíciles. En los momentos que tú me necesites, Señor, quizás yo te voy a fallar y lo estoy viendo en este momento. Yo me imagino a Pedro cuando miró que Jesús lo estaba volteando a ver en ese momento. Cuando las miradas chocaron, Pedro dice la palabra, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Necesitamos un milagro de restauración. Necesitamos un milagro de restauración. Pedro estaba en esa necesidad, necesitaba un milagro grande de restauración. Ahora, Jesús es llevado a la cruz. Muchos dicen, la misión se cumplió cuando Cristo murió en la cruz. La misión no se cumplió cuando Cristo murió en la cruz, porque Cristo todavía tenía una misión más grande que hacer. 3 días después Cristo resucita y muchos dicen la misión se cumplió con la resurrección de Cristo. Cristo no cumplió su misión en el momento de la resurrección porque tenía una misión más que hacer. Acuérdense que cuando Cristo resucita tuvo 40 días en la tierra, estuvo en cuerpo y espíritu. En una ocasión los apóstoles, los discípulos estaban reunidos en un cuarto que estaban orando y Cristo pasó la pared en cuerpo y espíritu y entró. Y dice, y usted pudiera decir, entró en espíritu, pero cuando estaba adentro les pidió comida. ¿Cómo un espíritu puede tener hambre? Dios o Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Él cruzó en el espíritu, pero ya fue a comer como un hombre adentro. Ahora, mire esta escena. Las personas que usualmente le fallamos a Dios tendemos a regresar atrás. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque nos da vergüenza seguirle sirviendo al Señor y lo más fácil es regresar al muladar, al lugar de pecado de donde Dios nos sacó. Y Pedro se va y estaba en un momento en el mar de Siberia, ya estaba con algunos discípulos y algunos apóstoles. Y mire esta escena, Jesucristo había resucitado y Jesucristo andaba todavía cumpliendo alguna misión y llega Jesucristo a ese momento. ¿Se acuerda que le dije que la misión de Cristo no terminó en la crucifixión del Calvario? La misión de Cristo no terminó en la resurrección porque había un hombre que tenía un corazón quebrantado, que era necesario que el pastor de pastores fuera a restaurar ese corazón. Era necesario que el mismo Jesús restaurara el corazón de Pedro. Oh, gloria a ti, Jesús. Y cuando Jesús se acerca, usted conoce la historia. El pastor de pastores va por una oveja que había retrocedido. Y dice el texto bíblico que Pedro le dijo a los que con él estaba, voy a pescar. Ya Jesús le había dicho cuando llamó a Pedro, le dijo, Pedro, ya no serás pescador, ya no serás un simple pescador, porque yo hoy te hago pescador de hombres. Pero ya Pedro había dejado de ser pescador de hombres porque se sentía avergonzado por haber negado al maestro. ¿Y qué es lo que él hizo? Regresar hacia atrás. Ahora le dijo, quiero ir a pescar. Jesús ya te había sacado de pescar en el mar. Jesús te había llamado a pescar hombres, a pescar almas para el evangelio, para el reino de Cristo. Ahora este hombre regresa al pasado, como que no está sintiendo que esta palabra le está llegando a usted. Como que le servimos al Señor, pero de alguna manera nos sentimos comprometidos o nos sentimos que hemos defraudado al Señor y hacemos una pausa en nuestro ministerio. No queremos. Pero llegó Jesús. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que Amán te cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarlas fue. La encontró llorando, gimiendo de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. Jesús llegó al mar de Tiberia y se enfrenta a Pedro
No habían agarrado nada, dice la Biblia. Y Jesús le dice, tírala al lado izquierdo o tírala a un costado. Y tiraron las redes y la red se llenó. Y como que ellos conocían la voz de Jesús. Que cuando Juan escucha esta escena, le grita a Pedro, Pedro, el maestro está aquí. Y Pedro, con aquel dolor en su corazón por verle fallado a Jesús, corre y él dice, espérate un momento, ¿cómo yo te fallé y tú has venido al mar, aquí a este lugar a buscarme? Gracias, hermano. ¿Cómo es posible que yo te fallé y tú me estás dando una oportunidad, que no me llamaste, no mandaste a la multitud a que yo fuera donde tú estabas, sino que tú resucitaste, te tomaste el tiempo y me fuiste a buscar hasta donde yo estaba? Milagro de restauración. ¿Usted cree que Pedro iba a seguir siendo, o iba a tener el mismo pensamiento de regresar atrás después que Jesús se tomó el tiempo de ir a buscarlo a él hasta el mar? Yo no lo haría, mi hermano. Y yo le creo garantizar a usted que Pedro dijo, Señor, esta es mi oportunidad. Señor, esta es mi oportunidad, Dios mío, porque yo me sentía desahuciado, me sentía desechado y ya no quería tomar la batuta en las cosas que usted me había encomendado. Pero con esta oportunidad que usted me está dando, Señor, yo no la puedo perder. Y el corazón de Pedro comenzó a restaurarse. Juan capítulo 21. Gracias, Jesús. Versículo 15 al 19, si lo puede poner, hermano. Poderosa palabra, hermano. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya Jesús estaba en el mar de Tiberia, ya ellos habían salido del mar, ya habían salido de pescar y tenían una conversación. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñían e ibas donde querías, o te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Jesús le dice a Pedro, en otras palabras, yo te llamé antes a evangelizar, pero después que me fallaste, no te voy a bajar tu posición, sino que hoy te voy a mandar a pastorear. O sea que lo llama a evangelizar, porque eso lo llamó cuando le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Pedro le falla y lo niega, y ahora Jesús lo levanta con mayor autoridad y le da el título de pastor. Mire la misericordia de Dios. Mire la misericordia de Dios. Créame, hemos sido confrontados con la palabra de Dios. Nosotros hemos venido de concilios donde cualquier error de la persona, 3 meses de disciplina, 4 meses de disciplina. Un pastor, si comete adulterio en la iglesia de Dios, en el concilio, la iglesia de Dios, son 4 años de disciplina. Y para que un pastor se restaure en 4 años, es más fácil que se vaya al mundo y no que sea restaurado en 4 años.
No le estoy diciendo que aquí se tolera, no, le estoy diciendo que nosotros hemos aprendido la misericordia de Dios, que cuando las personas fallan, Dios no nos ha mandado a ser jueces. Oh, gloria a ti, Jesús. El milagro de la restauración. Yo sé que muchos necesitamos este milagro. Muchos necesitamos este milagro. Y hoy Dios quiere decirnos, yo los he escogido y el problema o las deficiencias que han tenido en el pasado, yo las he hecho fuera y hoy comenzamos de nuevo. Así como Jesús se acercó a Pedro y lo volvió a restaurar, así Dios quiere restaurar la iglesia. Porque venimos los domingos y levantamos manos santas y ofrendamos y diezmamos y nos vestimos bien bonitos y pudiéramos decir que todos somos angelitos, que deberíamos ya quitarnos la chaqueta para que las alas tengan la libertad de salir. Pero Dios dice, no es la apariencia que muestra el interior de tu corazón. Y Dios, como tiene ojos espirituales, Él ve el interior. Y Dios quiere decirnos hoy, o Dios nos está diciendo, yo hoy quiero restaurar el corazón afligido. Porque cuando le fallamos, lo único que queremos es irnos y Dios quiere abrazar a su rebaño. Dios no quiere, mi hermano, que usted regrese al pasado. Dios no quiere que usted regrese al muladar. Dios no quiere que usted se contamine con el mundo porque de allí Dios lo sacó. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Me amas? Apacienta mi rebaño. Una gran responsabilidad, mis hermanos. Una gran responsabilidad que Dios, o que teníamos con Dios y fallamos, pero Él nuevamente nos da esa oportunidad tan deseada. ¿Por qué no se pone en pie, mis hermanos? Gracias, Jesús.